vemos, es un caso muy, muy frecuente y muy común, de lo cual debemos estar familiarizados, debemos Claro. conocer. Y además sabemos que con el paso de los años, bueno, todos nuestros órganos se van deteriorando porque esto es algo natural del envejecimiento. Sin embargo, podemos hacer prácticas saludables para mantenerlos de una mejor manera posible y que estén más sanos. El oído también está allí presente y podemos cuidarlo. ¿Qué debemos evitar y además qué otras prácticas nos pueden ayudar y favorecen que lo tengamos en óptimas condiciones? Ok, las pérdidas auditivas, primero tenemos que entender que es un tema muy amplio y estas se pueden clasificar de muchas formas. Sí. Para poder entender o darte esas respuestas, tenemos que entender que la audición, primero, hay una parte conductiva, como si lo vemos en este esquema, como siempre lo hemos visto. Tenemos el oído externo que compone la oreja, pabellón auricular, tenemos el conducto auditivo externo, la membrana del tímpano y los tres huesecillos, martillo, yunque y estribo. Luego de esto tenemos lo azul, que es el oído interno. Entonces, si vemos la parte desde el conducto auditivo externo, membrana del tímpano, cadena de huesecillos, hasta allí, el tipo de conducción es un tipo mecánica, son las ondas sonoras. Luego de esto pasa al oído interno, donde la transmisión se hace química y luego eléctrica y va hacia el cerebro y nosotros pues entendemos el sonido. Entonces, con todo esto quiero decirte que se divide en dos: la conductiva, o sea, la parte conductiva, que es desde todo este recorrido hasta la cadena de huesecillos, pasando por la membrana del tímpano, y luego, ya cuando llegamos al oído interno, es la neurosensorial, si hay algún tipo de pérdida auditiva. Esto es muy importante porque tanto los cuidados como el tratamiento varía mucho si es conductiva, neurosensorial o mixta. Podemos ir clasificando cada una y ver también qué cuidados podemos tener con cada una de ellas. Me imagino que existe algún punto de convergencia entre las diferentes causas, ¿no? Claro, por supuesto. Mira, primero, también es un todo el oído. Entonces, cualquier alteración en toda esta ruta que te nombré puede causar pérdida auditiva, desde un simple tapón de cera que obstruya el conducto auditivo externo, Ujú. una perforación del tímpano, una dislocación de la cadena de huesecillos o una fijación de la misma, puede causar pérdida auditiva. También, alteraciones en el oído medio como líquido o llámese otitis puede causar pérdida auditiva. Entonces, debemos cuidar tanto el oído externo, el oído medio. Si tenemos algún proceso de traumatismos, tenemos que estar muy pendientes sobre todo de la audición. Ya en el oído interno, ¿cuáles serían los cuidados? Por supuesto, lo acabamos de hablar, el organismo tiene una serie de envejecimiento o debe tener algunos cuidados. Si nosotros sometemos a un oído a ruidos constantes, Ujú. si trabajamos en un ambiente muy ruidoso y no utilizamos los protectores, si nosotros, por ejemplo, una persona que sea DJ no se protege sus oídos o trabaja en el aeropuerto de Maiquetía, etcétera, etcétera, debe prestar atención a esa exposición o sobreexposición a ruidos fuertes. Claro, un operador, por ejemplo, de un call center, un locutor que trabaja constantemente con audífonos o llamadas constantes. Lo hablamos, por ejemplo, de estos operadores de los call centers, en donde reciben llamadas tras Infinidad. otras y entonces no tienen un descanso auditivo como tal. Entonces allí también tenemos que buscar nosotros cómo cuidar este oído, ¿no? Totalmente, incluso también los jóvenes en casa que nos están escuchando, también el uso de los audífonos Ujú. a alto volumen también es una forma de uno generar un trauma acústico, de uno generar un daño. Cuidar nuestra salud, es nuestro deber cuidar o proteger al máximo para que no tengamos una pérdida auditiva muy severa a futuro. Claro, la contaminación sónica afecta a la Totalmente, audición. totalmente. Entonces nosotros tenemos que hacer de forma rutinaria, ya a nivel de cierta edad, hacer por lo menos la audiometría para saber Ujú. en qué condición estamos, dónde estamos actualmente y qué podemos hacer, ya que todo a tiempo tiene una mejor solución. Ya cuando uno deja pasar, ya pues las soluciones son un poco más severas o más complejas. Claro, en estos tiempos en donde el COVID-19 tomó fuerza, estuvimos utilizando o estamos utilizando el tapaboca y esto hizo que nos diéramos cuenta si realmente estábamos escuchando o leyendo los labios. ¿Por qué? Porque muchas veces con el tapabocas nos han hablado y decimos, ¿qué estás diciendo? No te escucho. Y el no te escucho estamos tratando de buscar incluso la modulación o la gesticulación que hace la persona. Entonces cuando la persona, por ejemplo, puede bajar el tapaboca y nos vuelve a hablar, ahí escuchamos. Entonces ahí podríamos detectar que el oído de repente no está funcionando en sus niveles óptimos. Claro, mira, es un tema
lo acabas de decir de una forma muy precisa. Hay personas que de forma consciente o inconsciente hacen este tipo de trampa, es decir, leen muy bien los labios y eso le permite pues saber a dónde va la comunicación. El objetivo de la audición es la comunicación entre los seres humanos, no solamente escuchar ruidos. Entonces, Claro. cuando está afectada la comunicación, el habla, ya ahí tenemos un trastorno. Entonces, por supuesto, el uso de tapabocas ha hecho que las personas realmente, algunos que no sabían que tenían pérdida auditiva, lo empiecen a descubrir. Y por otro tema, el COVID ha generado pérdida súbita de la audición. También. Es algo de las condiciones propias del COVID que hago un llamado a todos los televidentes que si hay algún tipo de pérdida brusca de la audición, puede ser su primer síntoma o su único síntoma. En ese caso, debe acudir al otorrinolaringólogo, pues de forma rápida en los primeros días nosotros podemos hacer algo para devolver esa audición. Doctor, vámonos a una pausa. A regreso seguiremos hablando sobre la pérdida auditiva y las soluciones que hay. Con respecto a la pérdida auditiva por COVID-19, si se revierte o no, eso no lo responde regreso. El doctor Jesús Peña Prato nos seguirá acompañando, médico otorrinolaringólogo. Las redes de nosotros, @salud_gb, @Daniela J. Salas. Regresamos con mucho más. Médico otorrinolaringólogo, estamos hablando sobre esto. Nos decía en la parte anterior que incluso el COVID-19, como afecta a todos nuestros órganos, y no, el oído no se escapa de esta realidad, y podemos tener pérdida súbita de la audición. Cuando nos habla de pérdida súbita, ¿es que podemos perder la audición de repente? ¿Esto es reversible? ¿Esto se queda así? ¿Qué se ha sabido hasta el momento? Sabemos que el COVID nos sigue enseñando todos los días, pero hasta la fecha, ¿qué podemos conocer sobre este tema? Ok, mira, la pérdida súbita de la audición es una entidad no solo del COVID, es una entidad que ha existido, es un trastorno a nivel del oído interno de forma brusca, es decir, como tú mismo lo estás diciendo, de hoy para mañana ya dejé de escuchar. Eso nos tiene que llamar la atención y no asumir que es un taponcito de cera o es que es algo pasajero. ¿Pero es total o es que por lo menos disminuimos Puede de tener repente? muchos niveles. Okay. Puede ser desde leve hasta profunda, muy profunda. Bueno, ahorita tenemos un caso de un paciente que es músico, en el cual nosotros estamos intentando al máximo, con todas las terapias posibles, recuperar la audición. Sí hemos tenido mejorías, por supuesto, pero mientras antes tengamos el tratamiento, mucho mejor son los resultados. La ventana entre los primeros 3 días, la primera semana máximo, podemos hacer algo. Ya después de allí es un poco más difícil la situación. Entonces, por eso el llamado a estar muy atento, a estar muy alerta, aprovechar estas oportunidades que nos dan los medios de comunicación de tu programa para que las personas estén bien informadas y sobre todo en este caso, que es una emergencia, acudir de forma oportuna. ¿Dejamos de escuchar o existe algún tipo de distorsión en el sonido, algún pitico, algo que nos diga, bueno, o sea, algo está pasando aquí con mi oído? Ok, de forma crónica, cuando nosotros podemos detectar la pérdida de la audición, a veces con algún tipo de pitos en el oído que se llama tinnitus o acúfeno, que a veces, o lo más común es que esto signifique que hay una pérdida de audición, entonces empezamos a escuchar los sonidos internos. Okay. Entonces ese prácticamente es el tinnitus o el acúfeno. Pero podemos empezar a escuchar de forma distorsionada, podemos escuchar a veces mejor a los hombres que a las mujeres. Esto quiere decir que hay una pérdida de la audición, sobre todo en los agudos. Entonces cuando estamos hablando vamos a clasificar. Cuando son los mayores, el adulto mayor de 50, 80 años, por lo general es una presbiacusia. Es como algo lo que pasa con los ojos, que nosotros vamos perdiendo facultades de la visión, pues también vamos perdiendo el sentido de la audición. Entonces, en este caso, no recomendaría, porque muchas veces nos han preguntado, mira, mi hermano o mi tía desde Estados Unidos me compró un aparatito. No, eso no, porque eso es igual que los lentes. Uno no puede simplemente ir a comprar un lente, porque no es el mismo que puedo usar yo, al que puedo usar tú, al que puedo usar la persona que nos está viendo. Entonces, es algo que debe ser muy de la persona, con un audiólogo. Nosotros con el audioprotesista y el audiólogo, nosotros se gradúa, claro, porque es específico para cada persona. Ahora, en el otro extremo de la vida, que son los niños, ¿cómo la mamá puede saber? Entonces, fíjate, primero, desde el nacimiento deberíamos tener un screening neonatal donde saber si escucha o no. Algunas instituciones aquí en Venezuela la tienen, no todas, pero si no, nosotros podemos empezar a ver, bueno, mira, si el niño cuando hay un ruido fuerte no se despierta, cuando el niño hay ruido no cierra los ojos, que esto es un tipo de reflejo,
¿ok? No pestañea ante un sonido muy fuerte. Si, por ejemplo, este niño no sigue la voz, no sigue, por ejemplo, la voz reconocida de los padres, si a cierta edad, por lo menos 1 año, el niño no habla, entonces nosotros podemos pensar, oye, debe haber algún tipo de pérdida auditiva. Tenemos que estudiar porque a los 1 o 2 años el niño todavía no emite palabras. Entonces debemos, en ese caso, estudiar la audición. Pero todo esto nos hace llamar la atención, y a usted que está en casa, la madre que nos están escuchando, a estar muy atenta sobre la audición de su hijo, a ver esos pequeños tips que les estamos dando, que el niño siga a la persona, trate de seguir la voz que está escuchando, o si hay un ruido fuerte, el niño se pueda despertar. Entonces, si no lo hace, ya esas cosas nos deben de llamar la atención. Existen diferentes causas, como nos explicaba en la parte anterior, sobre la pérdida auditiva. Entonces, ¿cuáles podemos ir viendo poco a poco? ¿Cuáles son los abordajes de este tipo de paciente? ¿Nos los puede nombrar? Claro, mira, en el caso de los niños, tenemos que hacer, primero este tipo, la mamá o las personas que están con él son las personas que primero se pueden dar cuenta. Y cuando vamos a hacer estudios, en el caso de los niños muy pequeños, menores de 3 o de 5 años, nosotros tenemos que hacer unos estudios que no dependan de la voluntad del niño, porque un niño no te va a decir escucho o no escucho. Entonces ya son estudios en los cuales nosotros medimos si hay respuesta a un estímulo sonoro. Ya cuando ya somos mayores o en los adultos se hace algún tipo de, primero pues la evaluación otorrinolaringológica completo para ver dónde pudiese estar la alteración, y nos valemos de estudios como por ejemplo las audiometrías, donde nos daría un gradual y nos dice si la hipoacusia es conductiva, si es neurosensorial, si es leve, moderada, severa, etcétera. Y con esto nosotros podemos tener, con toda esta evaluación, qué tipo de tratamiento, por supuesto, primero, qué diagnóstico tenemos y qué tipo de tratamiento. Y este va desde tratamientos quirúrgicos, ¿okay?, cuando es una hipoacusia conductiva, hasta tratamientos ya que no son quirúrgicos, pero usamos algunos tipos de audífonos, o cuando ya el caso es muy severo, tenemos, la tecnología nos ha permitido algunos implantes como los implantes cocleares, que son como una especie de una conducción eléctrica que va directamente hacia el oído interno y permite transformar esos sonidos y que la persona pueda escuchar. Claro, cuando tenemos una pérdida degenerativa por la edad, eso es lo que más o menos veíamos al principio. ¿Cómo podemos hacernos hablar sobre la contaminación sónica? Importante, y evitar nosotros también dañar el oído con altos volúmenes, que a veces lo hacemos de manera inconsciente, o queremos escuchar de repente una canción o audio al máximo que nos da el dispositivo, y bueno, eso es perjudicial. ¿Qué hábitos podemos adoptar para cuidar con el paso de los años nuestro oído para llegar a una edad avanzada escuchando de la mejor manera posible? Mira, el hábito es, primero, sobre todo si hay un ambiente muy ruidoso, depende de su trabajo, protegerse. Evitar escuchar sonidos o música muy alto volumen, evitar exposiciones constantes a ruidos. En el caso, fíjese, nunca se automedique, porque hay tratamientos que son ototóxicos y usados de forma indiscriminada puede generar, hay medicamentos que pueden afectar la audición. Sobre todo también en el caso, por ejemplo, de las embarazadas, hago un llamado a la atención que pues hay fármacos que pueden afectar precisamente la audición de su hijo. Entonces, cualquier fármaco, lo que vaya a tomar, tiene que consultar con su ginecostetra, con su otorrinolaringólogo, si es necesario, para saber. Otra de las formas de uno proteger la audición, por supuesto, es el cuidado del oído. Es decir, si usted no se introduzca elementos dentro del oído, no se limpie con hisopos, no se utilice otros instrumentos que pueda alterar todo el sistema del oído externo, membrana timpánica, o que pueda incluso dañar la cadena de huesecillos. Y ante pérdidas, o que usted sienta que necesita subir mucho el volumen para escuchar, acuda, vamos a hacer una audiometría, vamos a ver en qué nivel estamos y vamos a empezar a buscar soluciones a tiempo. Y no limpiarse el oído nosotros en casa. Eso Así hay que ir hasta el otorrino, porque nos dice que en un tapón de cera puede ocasionar que de repente no escuchemos bien en el momento, pero si eso existe, hay que ir al otorrino. Y además una perforación de tímpano puede ser bastante importante. Y lo podemos hacer sin querer. Totalmente. Doctor, hemos finalizado. ¿Cómo lo contactan? ¿Cómo lo consiguen? Ok, a través de mis redes sociales, @JesusPenaPrato en Twitter, Instagram y Facebook.
Gracias por acompañarnos el día Gracias de hoy. a ti. El doctor Jesús Peña Prato nos estuvo acompañando en las redes, Jesús Peña Prato. Así lo ubican en las redes sociales. Ustedes gracias por la sintonía. Nosotros, nuestras redes, como siempre, a su disposición. @salud_gb, ahí está el link de YouTube. Ingrese, suscríbase y vea las entrevistas que hacemos nuevamente para ustedes. También pueden sintonizarnos a través de YouTube por la señal en vivo como Globovisión en vivo.